Este video se lo quiero dedicar a la gente que estudia las conspiraciones. Porque entender todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra en este momento bastante. Y es interesante y lleva mucho tiempo. Lo sé, tengo 20 años investigándolo. Solo quiero recomendarles una cosa: el trabajo paralelo. Porque si no hacen un trabajo paralelo, van a sufrir muchas situaciones que los van a distanciar de ustedes mismos. Ni siquiera hablo de distanciarse de los demás. Hablo de distanciarse de la propia esencia de su interior. Cuando nosotros estamos siendo sodomizados por el sistema que nos limita, nos instala creencias, nos programa constantemente, no nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestra libertad. Ni siquiera sabemos lo que es la libertad. Que claro, nacimos en una jaula. ¿Cómo vamos a creer en la libertad? Sin hablar de que nos han repetido por años desde que nacimos que la jaula es bonita, que la jaula es bella, que la jaula es segura. Nada es seguro en esta vida. Pero algo importantísimo que también sucede cuando empezamos a darnos cuenta de los proyectos que se han establecido por miles de años. Las agendas, más agendas y otras agendas siempre fueron instauradas y practicadas y programadas y previamente muy estudiadas. Todas estas siempre fueron direccionadas a coartar nuestras libertades. Pero cuando nos vamos dando cuenta de todas estas cosas, después de un intenso estudio, porque cuando empezamos a agarrar el hilito de donde comienza, sea lo que sea que te haya hecho el primer clic, las actitudes de las personas, la caída de las dos torres, Primera y la Segunda Guerra Mundial, los dinosaurios, la Tierra plana, el horizonte y la curvatura. Qué sé yo, hay tantas cosas que nos pueden empezar a hacer un clic, como que hay algo que acá no funciona. Fuiste a la escuela, aprendiste un montón de cosas, otras no te gustaron, no te gustaba el sistema. Tienes hijos. ¡Ja! ¿Tienes que mandar a tus hijos a la escuela? ¡Wow! Se empiezan a replantear un montón de cosas en tu mente. Por eso que vuelvo a lo que había planteado al principio. Camino paralelo. Mientras estudies todos estos temas, estudia también la naturaleza espiritual. Es parte real y vivencial de tu existencia. O sea que tú eres un espíritu que está dentro de un cuerpo material momentáneo, al cual le han hecho creer que es la única realidad. Pero no es verdad. Cultiva una relación profunda con tu conexión con lo divino, con lo místico. Todo esto de la conspiración
conspiración tiene un direccionamiento muy místico. Hay diferentes planos de comprensión de esto. Una de esas comprensiones que te quieren coartar, cortar, bloquear tu propio misticismo, tu propia divinidad y definitivamente tu conexión con lo divino, tu conexión con Dios, pero no el Dios de las escrituras, el Dios vivencial, más allá de que hay muchísimas escrituras, libros que hablan sobre cosas increíbles sobre la relación con Dios. No están mal. Y en todos los idiomas, en todos los lugares, los Vedas, yo sigo los Vedas. Aquí tengo escrituras, donde veas, tengo muchísimas literaturas que describen eso, y hay muchas más en todos lados. Pero lo más importante es tu relación personal con lo divino, tu conexión con lo divino, para que tu percepción de toda esta conspiración sea desde el plano espiritual, para que puedas entender no solo el laberinto donde estamos metidos, sino cómo salir del laberinto, cómo desenvolver un estado de conciencia donde todas estas cosas no te afectan, donde ya eres libre de todo lo que esta gente intenta planear para poder tener manipulada a la sociedad. Sea el COVID, las vacunas, las guerras, el dinero, lo que sea. El alma, en su naturaleza intrínseca, es libre de todo condicionamiento material. Por ende, que si estás analizando cómo la conspiración tiene bloqueada tu glándula pineal, tu percepción de la realidad, el disfrute de tus sentidos, tu situación financiera, y a la vez no te percibes como un alma, te está faltando la otra patita del camino. Imagínate como un tren que tiene que ir entendiendo las dos patitas, las dos vías del tren. Eso es esencial. Entiende el laberinto, pero entiende cómo salir del laberinto. Trasciende la materia. No te dejes dominar, porque si todavía estás sufriendo porque el Club Bilderberg o los Rockefeller o JP Morgan o los jesuitas o el Papa Negro, ellos hacen los planes y me están jodiendo. Estás dejando joder y en automático. ¿Por qué? Tú lo estás decidiendo. Tú estás generando esa creencia interior, victimizándote a ti mismo, no dejándote a ti mismo ser merecedor de tu propia divinidad. Tú te mereces tu divinidad. Tú te mereces, te deberías permitir ser un ser divino, que ya lo eres. El punto es que te lo estás permitiendo. Permítete a ti mismo ser un ser divino. Acéptalo. Definitivamente podrás vivir. Eso no hay ninguna duda.